Ahora, vamos jóvenes a entender el concepto que quiero que ustedes también se aprendan, lo que es los signos vitales. Miren, clarito dice, constituye un indicador de la condición del paciente. Yo digo, jóvenes, que es un indicador del paciente, de la condición del paciente, sí. Porque en todo caso, jóvenes, cualquier alteración, yo ya puedo ver si el paciente está bien o está mal. Miren, por ejemplo, una persona ahorita con esto del famoso coronavirus. Yo sé que el signo vital es la temperatura, un signo vital. Si yo le veo a un paciente que está ahí, que está de pronto sudando, que de pronto está con alguna alteración de la temperatura, miren, ¿me está o no me está indicando cómo está la condición del paciente? Me indica cómo está la condición, jóvenes. No se diga si, por ejemplo, asociado igual al coronavirus, le lo que tiene dificultad para respirar. ¿Me está o no me está indicando la condición del paciente? Sí. Entonces, los signos vitales son indicadores de la condición del paciente y pueden variar entre una persona a otra. Miren, ¿por qué pueden variar, jóvenes? Porque no todos, y bien o mal, no todos llevamos la misma vida sedentaria. Hay algunas personas que hacen ejercicio, hay otras personas que no hacen ejercicio. Entonces, sí puede variar, jóvenes, lo que es los signos vitales, sí pueden variar, jóvenes, de persona a persona, sí van a variar. Bien. Ahora, para establecer, jóvenes, los parámetros, miren, la edad, inclusive la edad puede variar entre persona a persona. No sé si les indiqué, pero con todo voy a ir desde cero. Existen valores jóvenes establecidos en algunos signos, tanto para niños, jóvenes, adultos. Miren, ¿por qué? Porque los signos vitales van cambiando dependiendo de la edad. Claro, en algunos signos, no todos. Los signos vitales son, y verán jóvenes, aquí está otra pregunta, son la temperatura corporal, miren ustedes, la frecuencia cardíaca. Algo ya les adelanté de lo que, ¿por qué no pongo pulso? Ya voy a hacerles entender qué es pulso y qué es frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria y la presión arterial. Miren. Ahora, yo les dije que pongan entre un asterisco, jóvenes, que pongan lo que es la saturación, que no es considerado como un signo como tal, pero en todo caso, jóvenes, es importante conocer. Miren, entonces, si yo les digo, jóvenes, por favor, ¿me pueden decir cuáles son los signos vitales que yo puedo tomar a un paciente? Está claro, jóvenes, que es temperatura corporal, no es pulso, es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial. Bien, eso quiero que me coloquen. Ahora, esto ustedes tienen que entender que todo lo que yo hago, todo lo que comanda mi cuerpo, ¿sí? Mis emociones está en el sistema nervioso central. Ya paulatinamente han de ir viendo en anatomía dónde está, qué es, para qué sirve el sistema nervioso central. No confundir, jóvenes, con el periférico, por favor, es un sistema nervioso central. Ahora, si yo les pregunto, ¿el hipotálamo para qué está? Este es el que controla la temperatura, jóvenes. Verán, pregunta de examen. ¿Cuál es la estructura del sistema nervioso central que controla la temperatura? Me van a decir, jóvenes, el hipotálamo. Bien. Y el bulbo raquídeo, jóvenes, controla lo que es la respiración. El bulbo raquídeo. Bien. Por lo tanto, son signos compatibles con la vida. Bien. Aquí se da una explicación bien lógica cuando tenemos pacientes que sufren de pronto de alguna lesión en el cuello. Muchos de ustedes ven los accidentes de tránsito que pasan. Y más de uno se pregunta y dice, pero profe, el paciente sufrió de un accidente de tránsito, sí. Estuvo de copiloto en un carro y por atrás les chocaron, les chocaron. Muy bien. Me van a decir, pero ¿por qué el paciente se murió de un paro cardíaco, de un paro cardiorrespiratorio? ¿Por qué, profe? Si el paciente no se golpeó el tórax, porque ahí está el corazón. Si se golpeó solo las piernas,
Lo que se golpeó fue la cabeza. Mire, ahí está la explicación, jóvenes. ¿Por qué? Porque el bulbo raquídeo, jóvenes, está que conecta lo que es la médula con el cerebelo y el bulbo. Mire, y por el efecto latigazo, ese es el efecto latigazo, es para adelante y para atrás. Se lesionó el bulbo raquídeo. Mire, y una vez que se lesiona el bulbo raquídeo, jóvenes, activando la rampa eunéstica, neumotáxica, rampa inspiratoria, ¿sí? Que eso es anatomía, el paciente le dio un paro respiratorio. Bien, para que se den cuenta, jóvenes, que los pulmones pueden ser órganos importantes para la respiración, pero si no existe el comando central, que es el bulbo raquídeo, que está ahí, no es el bulbo, está ahí, el centro respiratorio, jóvenes, el paciente va a entrar en un problema. Bien, por eso muchas cosas hay veces que nos explican, dice, pero ¿por qué si solo se golpeó la cabeza? ¿Y por qué le dio un paro respiratorio? Porque comanda todo, jóvenes. Y por eso digo que son signos compatibles con la vida. Entonces, este es el concepto general, jóvenes, de lo que quiero que se aprendan a nivel de lo que son signos vitales. Son indicadores de la condición del paciente, que pueden variar de una persona a otra, sí. Se establece parámetros de acuerdo a la edad. Los signos vitales pueden ser la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Y entre comillitas o entre un asterisco, la saturación. Bien. Ahora, si yo quiero extender un poquito más el concepto, pues digo que el centro regulador de la temperatura del cuerpo, ¿cuál es? ¿Cuál le van a decir? El hipotálamo. Y el bulbo raquídeo, ahí se encuentran los centros reguladores de la respiración. Bien, verán, jóvenes, la temperatura, como ustedes ven, es un signo vital, ¿ya? Que puede estar englobado con muchos conceptos que ustedes quieran ver. Asimismo pueden ser el pulso, de la respiración, muchos conceptos. Ahora, el que quiero que ustedes se aprendan y el que es más aceptado, jóvenes, a nivel del instituto, es este. Ya les voy a ir explicando paulatinamente a qué me refiero con esto. Miren lo que dice. Es la cantidad de calor del organismo. ¿Sí? Es la cantidad de calor del organismo. ¿Por qué yo me enfoco como cantidad? Porque es un número que yo trato de buscar. Bien, la cantidad de calor de mi organismo. Ahora, es el parámetro que resulta del equilibrio entre el calor producido y el calor perdido. A ver, existen algunos mecanismos, jóvenes, de cómo yo entender algunas situaciones sobre lo que es la temperatura. Entre esos mecanismos están 4, jóvenes, que quiero que se aprendan. 4. Fundamentales, más que todo, para la atención de enfermería. Miren, ahí está, entre el calor producido y el calor perdido. Existen varios mecanismos por los cuales se pierde calor, y estos son, miren, aquí está. Esto es lo que quiero que vayamos entendiendo, jóvenes. Ya les voy poniendo ejemplos para que ustedes mismos vayan viendo. Ahora, si yo estoy hablando, jóvenes, de radiación, miren ustedes, estoy hablando, jóvenes, de radiación. ¿Qué es lo que me dice la radiación? Es un paso del calor de un objeto a otro sin que ambos mantengan contacto. Ahora, ¿cómo yo puedo, jóvenes, o cómo yo puedo poner un ejemplo para entender esto? Es decir, que si yo tengo un aparato o un material ahí que me genere calor, que me dé calor a mí, sin que estemos en contacto, eso, jóvenes, es radiación. Para ponerles algo más claro, por ejemplo, la calefacción. ¿Ya? Por ejemplo, la calefacción. La calefacción está ahí, pero yo no la estoy tocando, pero aún así, jóvenes, me está generando calor. Eso, como un ejemplo, podría entenderse, jóvenes, como radiación. ¿Por qué? Porque está pasando el calor de un objeto a otro, en este caso a mí, sin que ambos mantengan contacto. Miren, la radiación, entonces, si yo les pongo una pregunta, les digo, a ver, señorita, ¿qué será? Dígame el concepto de esto, o a qué significa esto. Paso del calor de un objeto a otro sin que ambos mantengan contacto.
¿Qué van a colocar? Radiación. O en su debido caso, les puedo preguntar, señorita, ¿qué es la radiación? Y ustedes van a decir, es el paso del calor de un objeto a otro sin que exista contacto. Bien, eso es la radiación. ¿Y cómo puede ser un ejemplo básico? La calefacción, por ejemplo. Está ahí. Yo no tengo contacto con la calefacción, pero me está generando calor. Eso es radiación, jóvenes. Bien. Ahora, por ejemplo, puede ser también algo que ya ustedes conocen, pero no se van a estar metiendo en el microondas. El microondas también funciona como radiación. Miren ustedes. Nunca le topamos al alimento. Es más, el microondas está ahí. Pero ¿cómo se llegó a generar calor, jóvenes? Con radiación. Nunca le topó, pero ahí está la radiación. Bien. Ahora, lo que es la conducción, jóvenes, lo que es la conducción, es lo mismo, pero ahora en este caso, jóvenes, mantienen contacto entre ellos. Miren ustedes, es decir, que yo ya tengo un aparato que yo ya me puedo tocar, le puedo sentir, ya estoy en contacto. Eso ya no es radiación. Eso, jóvenes, pasa a ser conducción, convección. Bien, la convección aquí hace ejemplo, aquí hace referencia a la pérdida de calor por corrientes de aire. ¿Ya? Miren, para ser un poco más explícito, si cabe el término, digamos que a la señorita Nicole se enferma, ya, se enferma, y no tienen de pronto un carro, ahí no se asoma nada, y le traen jóvenes en una moto, y encima de eso le traen sin el casco, viene con todo el viento en la cara, así como que mucho frío. ¿Qué es lo que estoy haciendo, jóvenes? Perdiendo calor. Viene con ese viento fríísimo, así, viene con el viento frío. Si yo quiero ser más exacto, jóvenes, ¿por qué perdió el calor? Es por la convección. ¿Sí se dan cuenta? Bien. La señorita entonces está como una hipotermia porque vino en una moto, exactamente por una convección. Bien. ¿Sí estamos claros? Viene facilito. Ahora, ¿cómo puedo perder calor, jóvenes, de líquido a vapor en la última, que es la evaporación? Es que les gusta el fútbol. ¿Se han dado cuenta cuando comienzan a jugar y después de que juegan una o 2 horas en tremendo solazo y se ponen agua? ¿Se han dado cuenta como que es un poquito notorio que por aquí le sale un poquito como que de humo, como que de vapor? ¿Se han dado cuenta? Sí, se han dado cuenta, no me estoy inventando, sale como un poco Sí, de sí, es vapor. verdad. Exacto, sale un poco de Sí, vapor de agua. ¿Por qué está saliendo el vapor de agua, y jóvenes? Porque están perdiendo calor. Y eso es lo que quiero que entiendan. Si yo coloco y yo veo que de un líquido, que era el agua que está en mi cuerpo, y comienza a evaporarse, ¿sí? Eso, jóvenes, es evaporación. Todos, jóvenes, todos los signos vitales tienen valores normales y la temperatura, ya vamos a ver cuál es el valor normal de la temperatura. El valor normal de la temperatura, jóvenes, va de 36.5 grados centígrados a 37.5, jóvenes, grados centígrados. Miren, miren lo que dice, es importante entender siempre en qué grados está graduado este tipo de cositas. Porque si yo les pregunto cuántos grados de temperatura conocen, muchos le van a decir, existen inclusive los grados Kelvin, existen inclusive los grados Rankine, existen inclusive los grados Fahrenheit, pero no me interesa por el momento esas escalas de temperatura. A mí me interesa, jóvenes, la escala en grados centígrados o en grados Celsius. Este es el valor normal de la temperatura, jóvenes, de 36.5 a 37.5. Todo en mi cuerpo puede generar temperatura. ¿Por qué? Porque tenemos piel, pues. Inclusive los oídos generan temperatura. Cuando a una persona se le ingresa un poquito de agua fría, ¿se lo cuenta como que le destiempla algo? Por ese choque de temperaturas. ¿Ya? Ahora, está bien lo que me dice la compañera, pero existen más temperaturas. Por el momento, jóvenes, solo me voy a enfocar en 3 temperaturas, lo que la compañera mismo dijo. La temperatura axilar, la temperatura bucal y la temperatura rectal.
¿Sí estamos claros? Pero entendiendo que se puede tomar en otros lugares, por ejemplo, en el oído, por ejemplo, en la piel, ¿sí? Pero yo me voy a enfocar, jóvenes, en la temperatura axilar, en la temperatura bucal y en la temperatura rectal, ¿sí? Muy bien, ¿ya entendieron esa parte? Sí. A ver, ahora, a ver, joven Juan, que no habla. A ver, joven Juan, quiero escucharle su voz. A ver, joven Juan, ¿sí me escuchan? Sí, Listen, dígame. Ya, a ver, joven Juan, le voy a hacer una preguntita para que usted mismo me analice. De esas tres temperaturas, antes de llegar a eso, ¿conoce usted qué es un hueco, joven? ¿Sí conoce lo que es un hueco? Claro. Ya, es como un orificio, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Yo les digo ahorita para que todos entiendan, jóvenes, pero comúnmente a nivel médico no van a estarme diciendo huecos, me van a decir, jóvenes, cavidades. Una- ¿Sí estamos claros? Entonces, joven Juan, ¿conoce usted lo que es una cavidad? sí, Listen. Ya es una especie como de agujero o hueco que tengo en mi cuerpo. Hasta ahí Ujú. estamos claros, ¿no es cierto? No me van a estar diciendo huecos, me dicen cavidades. Ahora, yo le pregunto, joven Juan, ¿me podría decir o me podría enumerar las cavidades que yo tengo en mi cuerpo? Claro, de arriba abajo podría ser, entonces podría ser la cavidad auditiva, ¿Ya? cavidad nasal, ¿Ya? cavidad oral, ¿Ya? cavidad rectal, ¿Ya? cavidad uretral, podría ser, o sea, ¿Ya? vaginal. En este caso, exacto, por la vagina. En este caso, cuando me enfoco por cavidades, inclusive existen cavidades torácicas, existe inclusive cavidad encefálica. Pero yo me quiero que ustedes entiendan, jóvenes, lo que es cavidad. Ya me dijo el compañero, la cavidad es una especie de orificio que tiene mi cuerpo, si estamos claros, una especie de orificio que tiene mi cuerpo. Ahora, le voy a preguntar, jóvenes, por el momento quiero que entiendan lo que es la cavidad oral, ¿sí? Porque voy o no voy a tomar temperatura bucal, ¿sí o no? Temperatura bucal en la cavidad oral. Voy a tomar temperatura rectal en la cavidad rectal, porque son huecos. Ahora, joven, ¿me podría decir, la axila es un hueco? No, ¿Qué es la axila entonces? una unión podría ser. ¿Ya? Suena más bonito de pronto escuchar que la axila es un pliegue o Sí, no. sí, Esa sí, es un pliegue. Por ejemplo, la ingle. ¿Qué será la ingle? ¿Un agujero o será un pliegue? un pliegue. Exacto. Muy bien. Entonces, ya está entendido que la axila, ¿qué ha sido, jóvenes? Un pliegue. Que la boca, ¿qué ha sido, jóvenes? La cavidad oral. ¿Qué es el recto? La cavidad rectal. ¿Hasta ahí, jóvenes, está muy claro? Sí, sí está claro, ¿no es cierto? Porque voy a ver las tres temperaturas. Ahora, joven, ayúdenme, síganme ayudando, joven Juan. A ver, joven Juan, ayúdenme. Ya dígame, Liz. Yo le pregunto, joven Juan, le pregunto, para usted, ¿qué es más frío? ¿El pliegue o la cavidad? El pliegue. El pliegue me dice. ¿Por qué me dice el pliegue, joven Juan? Porque está, o sea, puede existir una mayor pérdida de calor que en una cavidad. Exacto, porque en pocas palabras, ¿qué está? Está expuesto. ¿Sí o no? Expuesto. Ajá. Muy bien. Ahora, si yo le relaciono, joven, ¿quién tiene más temperatura? ¿La axila o la cavidad oral? ¿Quién tiene más temperatura? La cavidad oral. Exacto. Muy bien. La cavidad oral tiene más temperatura que la ven para acá, ven para acá, que la temperatura axilar. Miren, por ejemplo, ahora le voy a hacer analizar entre cavidad y cavidad, porque usted me dijo que existe la cavidad oral, ¿sí o no? Pero Sí. existe también la cavidad rectal. Mi pregunta es, joven, ¿cuál es más caliente? ¿La cavidad oral o la cavidad rectal? ¿Cuál es más caliente? La cavidad rectal. Exacto, muy bien, la cavidad rectal. Analizando desde ahí, jóvenes, analizando desde ahí, la temperatura axilar
es la temperatura más fría de mi cuerpo, porque es un pliegue. La temperatura bucal es un intermedio, miren. Y la temperatura rectal, ¿cuál ha sido la más caliente de mi cuerpo? Si estamos claros, miren, facilito. ¿Ya? Ahora, si yo les digo, jóvenes, si yo les digo, por ejemplo, ¿cuál era el valor normal de la temperatura? A ver, joven Juan, ayúdeme. ¿Cuál era el valor normal de la temperatura? Ya vi. ¿Cuánto es? A ver, joven Juan, ayúdeme. Entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. Ya, verán, jóvenes, me dijo bien los valores, pero no es que viene I, viene A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un rango, ¿sí o no? Hay un rango de 36,5 a 37,5. ¿Sí estamos claros? Ya. Muy bien, jóvenes. Ya me analizaron. Ahora, si yo les digo, ¿cuál es más caliente sobre cuál? Ustedes ya van a decir, si el profe me dice, tengo aquí la temperatura bucal y aquí la temperatura rectal, ¿cuál es la más caliente? La temperatura rectal. Rectal. Si yo comparo entre estas dos, ¿cuál es la más fría? La temperatura bucal. Ahora, si yo comparo, jóvenes, entre la temperatura axilar con la temperatura bucal, ¿cuál es más caliente? La temperatura bucal. ¿Cuál es más fría? La temperatura Axilar. axilar. Fácil. Miren, si es que atienden, jóvenes, se les hace muy fácil. Si es que atienden. Miren, ahora, jóvenes, voy a ver valores, voy a ver cositas. Es decir, que esas temperaturas de lo más frío, que es la axila, a lo más caliente, que es el recto, ¿debería o no debería estar entre 36,5 y 37,5? ¿Debería o no debería estar? Debería estar, dice. Ahora, si yo voy a tomar temperatura en la axila, que es axilar, al valor se le debe incrementar 0,5 grados centígrados. Miren, ya salió otra cosita. Entonces, si yo le coloco la temperatura, perdón, el termómetro en la axila al señor don José, don Carlitos, le coloco el termómetro en la axila y cojo y después de un tiempo que ya vamos a ver cuánto tiempo, saco y veo que dice 37 grados centígrados. ¿Qué me ha tocado hacer, jóvenes, a ese valor? Me toca aumentarle 0, y verán, jóvenes, cómo está, 0,5 grados centígrados. Es decir, ¿cuál ha sido el valor real de esa temperatura axilar? 37,5 grados centígrados. Miren ustedes. Ahora, si es que yo tomo la temperatura con el termómetro rectal, a ese valor, ¿qué es lo que tengo que hacer, jóvenes? Le tengo que restar 0,5 grados centígrados. Miren, repito, si yo tomo temperatura axilar, se deberá incrementar 0,5 al valor que yo tengo. Ejemplo, si yo le tomo temperatura axilar a un paciente y me da 37, ¿cuál ha sido el valor real, jóvenes? 37,5 grados centígrados. Mientras que si le tomo la temperatura rectal, tengo que, jóvenes, restarle a el valor 0,5. Jóvenes, por criterio, yo no puedo estar tomando donde quiera. ¿Que se puede tomar? Sí, pero yo no puedo estar tomando donde quiera, jóvenes. O ustedes cuando han ido a un subcentro les han dicho, a ver, agache y respire. ¿Les han dicho eso? No, jóvenes, no. Creo yo que a ninguno de ustedes les han hecho eso. Es como si yo les dijera, jóvenes, el día de práctica será termómetro rectal porque a todos les voy a tomar temperatura rectal. La señorita de acá me va a decir, la señorita de Mar me va a decir, ese profe está loco. ¿Por qué, jóvenes? Porque no se utiliza así. ¿Sí estamos claros? Por protección, para evitar problemas, la temperatura rectal, jóvenes, como que está un poquito desfasada, no se puede tomar a cualquier persona. La que sí se puede tomar, ¿por qué? Porque corre menos riesgo de infección, corre menos riesgo de pronto de que si el termómetro se rompe. ¿Cuál es la más utilizada, jóvenes? La temperatura axilar. ¿Sí estamos claros? Porque si de pronto viene el compañero Alexander y me dice, profe, por favor, tómeme la temperatura en la boca.
¿Ustedes se han dado cuenta cuántas personas van jóvenes a los subcentros? Sí se han dado cuenta, ¿no? Y verán que hay algunas diferencias entre termómetro y termómetro. Existe un tipo de termómetro que es tanto para vía oral como para la axila y otro que es para rectal. Yo me acuerdo que una vez estuvimos haciendo las prácticas, ¿ya? Y una compañera, porque no sabía, ¿no? Porque todos pecamos por eso. Viene y le toma, no sé qué pasó, pero le cogió y le tomó temperatura bucal con el termómetro rectal. Ya se deben imaginar por dónde anduvo ese termómetro. Por eso y por higiene y por cuidado, jóvenes, la que más se recomienda a nivel hospitalario es la temperatura axilar. Si estamos claros, yo no puedo estar cogiendo a mi criterio cualquier temperatura. Yo a más de uno de los chicos cuando les doy clase les mando a hacer videos de los signos vitales. Y yo me acuerdo que lo mismo que les digo, les estoy diciendo, lo mismo que les dije a ustedes, les digo a los otros chicos. No estarán tomando temperatura bucal. ¿Por qué? Porque ese termómetro yo no sé si le desinfectaron antes de colocarse en la boca. Y toditos metiéndose el termómetro en la boca. Les digo, jóvenes, eso es una fuente de infección. Él ahora, por ahí alguna persona dice, mijito, la abuelita viene, no, mijito, tengo estos termómetros que me dejó tu bisabuelo. Y trae los termómetros rectales. ¿Ustedes creen, jóvenes, que esos termómetros que estuvieron ya dos, no? Esos termómetros, jóvenes, de algún rato alguien ha de haber utilizado y todavía vienen y pasa la boca. Muy a expensas de que se les informa, jóvenes, que no pueden hacer eso, que no deberían hacer eso. ¿Por qué? Porque se pueden contagiar de algo. ¿Miren? Bueno, ahí está su respuesta, joven Alexander. Como prioridad, temperatura axilar. ¿Por qué? Porque es la más, no exacta, porque ya estoy diciendo que no es la exacta, ¿ya? Pero por eso se aumenta más 0.5 para evitar el error, si estamos claros. Pero sí es la más segura. Solo des en cuenta que se rompa el termómetro de mercurio en el recto, problema. Solo des en cuenta que se rompa el termómetro de mercurio en la boca, problema. Ahora, también va a ser un tipo de problema si se rompe en la axila, pero es una lesión externa que no compromete nada. Ahora, ya entendiendo esta parte, jóvenes, vamos a las alteraciones de la temperatura. Miren ustedes, aquí están las alteraciones. Si ustedes, jóvenes, me logran entender lo que es la temperatura normal, ya está prácticamente hecho todo, jóvenes. Miren, aquí está colocado el valor normal, si se dan cuenta. Miren cómo está. ¿Cuál es? Y yo le coloco el nombre de normotermia a la temperatura normal, que va de 36.5 a 37.5. Jóvenes, eso es mi salida. Ese es el punto que yo tengo que topar para entender cuándo son alteraciones. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, si se salen de estos parámetros, estoy hablando de jóvenes de problemas. Si estamos claros, estoy hablando de problemas o de alteraciones. ¿Por qué? Porque clarito dije que aquí es lo normal. Lo normal, sí, es lo normal. Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, cuando la temperatura está menos? Miren, está a 36 o menos de 36. ¿Cómo se llama esa alteración, jóvenes? Se llama hipotermia. Miren ustedes, el ejemplo que les dije hace un momento. Si la señorita está perdiendo bastantísimo calor y está ganando poquito calor, está entrando en hipotermia. Miren lo que le pasó a la señorita de la costa que les dije. Viene acá, está con un short, está perdiendo bastantísimo calor. Eso, jóvenes, puede ser una hipotermia. Pero para que me entiendan, jóvenes, la hipotermia va de 36 o menos 36 grados centígrados. Entonces, si les coloco, jóvenes, ¿cómo se llama la alteración cuando la temperatura está menos de 36 grados centígrados? De una, jóvenes, tienen que colocarme hipotermia. Es fácil entender, jóvenes. Miren este prefijo, hipo. Casi siempre, jóvenes, el hipo es bajo. Y miren, termia, temperatura. Miren, si yo les digo, jóvenes, ¿qué es lo que está? Ah, dice, la temperatura está baja. Entonces, bajo ha sido hipo y termia, temperatura baja. Miren,
Ahora, también puede haber jóvenes, y esto es lo que ustedes ya más conocen, también puede haber jóvenes temperaturas más elevadas de lo normal. Bien, yo denomino febrícula, jóvenes, febrícula cuando la temperatura va de 37.6, aquí hay un error, de 37.6 a 38 grados centígrados. Ahí considero, jóvenes, que es una febrícula. Miren, cuando la temperatura va de 37.6 a 38 grados centígrados. Miren, lo que es fiebre cuando va de 38.1 a 39 grados centígrados. Miren, y es una hipertermia, jóvenes, cuando va más de 39.1 grados centígrados. Miren ustedes, jóvenes. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, entre estos, si les pregunto, ¿cuál es la que me puede causar más daño? La que me puede causar más daño, jóvenes, es la hipertermia, porque inclusive puede llegar hasta más de 40.